Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Ramos Gutiérrez, soy arquitecto. El día de hoy les voy a enseñar cómo dimensionar o cómo calcular los diámetros de tubería de una instalación de gas LP. Bueno, primero que nada necesitamos un pequeño proyectito, ¿vale? Como el que están viendo aquí en su pantalla. Y pues consta de lo siguiente, tenemos un recipiente estacionario de X capacidad. Ahorita no nos importa saber cuáles son las capacidades en litros, porque aquí lo que nos interesa es calcular los diámetros. Pero lo que sí necesitamos forzosamente es conocer los aparatos de consumo que están en esa instalación, como una pequeña estufa de 4 quemadores horno con comal y un calentador de almacenamiento de 100 litros. Pero algo muy importante a tomar en consideración cuáles son sus consumos, que es lo que estamos viendo aquí en su pantalla. La estufa tiene un consumo en promedio de 0.5578 metros cúbicos sobre hora y el calentador un consumo estimado de 0.2774 metros cúbicos sobre hora. Algo también muy importante a tomar en consideración es de que necesitamos saber las longitudes de esos diámetros, como están viendo en su pantalla. Y pues bueno, lo que nosotros vamos a hacer es basarnos en la fórmula del doctor Paul, que nos la pide la norma oficial mexicana, la LOM 004-2014, vigente hasta el día de hoy, que se titula Instalaciones de aprovechamiento de gas LP, diseño y construcción. Esta fórmula nos la pide la norma para el cálculo de diámetros de tuberías de gas LP en baja presión regulada, porque en alta presión regulada se aplica otra fórmula. Y pues bueno, aquí lo que están viendo en color verde en esta pequeña tablita son los consumos de los aparatos que tenemos en este proyecto, la estufa, el calentador y el consumo total, es decir, la suma total de estos dos aparatos de consumo, que nos va a dar, como nos dice aquí el título, el consumo total de esa instalación de aprovechamiento de gas LP, que es 0.8352 metros cúbicos. Otro dato muy importante que necesitamos tener a la mano son los factores de tubería para el cálculo. Y estos factores de tubería que ven los pueden encontrar en la norma, los pueden encontrar en distribuidores, por ejemplo, como Nacobre, que el día de hoy vamos a aprender, pero cómo dimensionamos estas tuberías, pero en temple rígido de cobre y en temple flexible de cobre. Bueno, pues la fórmula del doctor Paul es la siguiente. Nos dice que el porcentaje de caída de presión, que es HB, va a ser igual a Q, que es el consumo al cuadrado, por FB, que es el factor de tubería, por la longitud de ese trayecto. Para eso es muy importante, como yo le decía, tener estos trayectos de A a B, de B a C, etcétera, porque pues, nos lo está pidiendo la fórmula. Y yo lo que hice aquí es generar una pequeña tablita de cálculo que está basada en la fórmula del doctor Paul. Nada más que lo que yo hice fue agregarle un 10% por pérdida. ¿Por qué le agregué este 10% de pérdidas? Bueno, esto está representando a los accesorios que te puedes encontrar en tu instalación, como un codo de 90 grados, un codo a 45, una T-reducción, una reducción bushing, una reducción campana o los conectores. Lamentablemente allá afuera no te encuentras las tablas completas, es decir, no encuentras las tablas completas de longitudes equivalentes. Entonces, la practicidad nos ha dicho que tú puedes estimar un porcentaje, en este caso puede ir del 10%, 20, 30%, pero hay que tomar en consideración que entre mayor porcentaje tú le des a esas pérdidas, tu instalación te va a requerir diámetros nominales más grandes. Por ende, lo que se va a aumentar va a ser el costo. Hay muchos autores que ustedes puedan encontrar en distintas bibliografías que no toman en consideración el 10% ni las longitudes equivalentes. Directamente aplican la fórmula y es un criterio que se ha hecho por muchos años. No está bien, no está mal, simplemente ya es pues, la practicidad que tiene cada proyectista. Bueno, vamos a pasar al primer tramo para calcular. Tú puedes empezar del AB, desde donde sale el tanque estacionario. Yo voy a empezar desde el último punto más lejano. Aquí algo que tiene la instalación de gas LP, o el cálculo más bien, es que es muy noble a comparación de un cálculo de instalación hidráulica. ¿A qué me refiero? A que tú puedes estandarizar todos tus diámetros de tubería. No es como en la hidráulica que efectivamente, conforme vas haciendo el cálculo, vas viendo que los diámetros van aumentando. Pero aquí lo único que hay que cumplir en una instalación de gas LP, primero que nada, es la seguridad.
pero también lo que nos está diciendo la norma, que nos dice que la sumatoria de caídas de presión expresada en porcentaje no debe rebasarse en el 5%. Eso es lo único que tenemos que tomar en consideración. Yo lo que voy a hacer es yo hacer una propuesta sobre los diámetros posibles que yo podría tener en instalación. Todos mis rizos, o lo que se conoce en obra como colas de cochino o de marrano, yo las voy a tomar en consideración con un diámetro nominal de 3 octavos, tanto el tramo EF, que es el de la estufa, perdón, como el tramo CD, que es el del calentador. Todos los demás tramos los voy a considerar en media pulgada, ¿vale? Ahora bien, el tramo EF es el de la estufa y si nos regresamos a nuestro isométrico dice que tiene un consumo de 0.5578. Copiamos ese dato, 0.5578, le damos Enter, automáticamente la tabla me lo eleva al cuadrado y ahora nos pide la longitud que es de 1.50. Nos vamos a la tubería y yo les decía que vamos a utilizar en rizos tuberías de 3 octavos, que vendría siendo 9.5 milímetros. Me voy a mi tablita de factores y veo que el cobre flexible, que es utilizado para los rizos, nos está diciendo que en 3 octavos el factor es 4.6. Entonces le pongo 4.6 y le doy Enter. Y vean, en este tramo del E al F tenemos una caída de presión del 2.36%. Vamos al siguiente tramo que es el BE. Me voy a mi isométrico y veo que el tramo BE sigue siendo para la estufa, pero ahora ya cambió el temple. Ahora ya no es flexible, sino que es rígido. Pero la longitud también cambia. Lo único que se conserva es el consumo. Entonces el tramo es 2 más 1.5, 3.5. Aquí le ponemos 3.5. El consumo se sigue respetando. Automáticamente me lo eleva al cuadrado. La tubería aquí yo la voy a proponer de media pulgada. Y ahora no nos vamos a centrar en la columna en temples flexibles, sino en temples rígidos que la de color. Y como es tubería de media pulgada, el factor es 0.297. Lo ponemos aquí, 0.297, le damos Enter y me dice que la caída de presión en el tramo BE es de 0.35%. Nos vamos al siguiente tramo, que es el CD, que también es un rizo, pero ahora es el del calentador. Entonces el consumo del calentador es 0.2774, lo ponemos ahí, 0.2774, le damos Enter y la longitud es 1.5, se conserva y aquí el rizo decíamos que va a ser de 3 octavos equivalente a 9.5 milímetros. El factor de la tubería sigue siendo lo mismo porque es 4.6 y tenemos una caída de presión en ese tramo de 0.58%. Ahora bien, vamos al tramo BC y el tramo BC sigue siendo solamente para el calentador, pero ahora ya cambió la distancia y cambió el tipo de temple, que ahora es rígido. El consumo sigue siendo el mismo, 0.2774, la longitud son 2 metros y la tubería la vamos a proponer en media pulgada y el factor es 0.297. Damos Enter y nos dio la propuesta en porcentaje. Pero nos pasamos al tramo AB. El tramo AB, si se dan cuenta, es el tramo principal de nuestra instalación, el cual alimenta a dos muebles de consumo. Aquí lo único que tenemos que hacer es sumar los consumos de cada aparato, que de hecho ya lo tenemos aquí arriba, que es 0.8352, y la longitud hay que verla. Nos dice que tiene un tramo de 0.50 más 3 son 8.50. Ponemos aquí 8.50, tubería va a ser de media pulgada y el factor es 0.297 y damos Enter. Con esta propuesta yo ya acabé este diseño de la instalación de gas LP, pero vean ustedes que la norma me dice que yo voy a tener una máxima caída del 5%. Sin embargo, yo con esa propuesta de tener en temples flexibles 3 octavos y en temples rígidos media pulgada, yo tuve una caída de presión de 5.28, el cual está mal, porque yo tengo que estar abajo de este 5%. ¿Qué es lo que yo hago? Pues bueno, voy a estandarizar o voy a cambiar mis temples flexibles y ahora los paso a media pulgada. Es decir, voy a cambiar esos 3 octavos. Me voy a mi tablita, un temple flexible, y el factor de la tubería en media pulgada ya no es 4.6, ahora es 0.97.
Entonces pongo aquí punto 97, doy enter y en el que me hace falta también punto 97 y doy enter. Efectivamente, como pueden ver, disminuyó la caída de presión porque va en función tanto de la longitud del consumo como de las pérdidas, pero también del diámetro de la tubería. Con esta instalación de manejar tanto en flexibles como en rígidos tubería de media pulgada, tenemos una caída de presión como máximo 2.96%. ¿La podemos hacer más eficiente? Claro, podríamos cambiar el tramo principal, que es el que recibe, perdón, el consumo simultáneo de estos dos aparatos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer ahí? Pues el tramo principal, que es el AB, en vez de ponerlo de media pulgada, lo subimos a 3/4, que es 19. Entonces, vamos a nuestra tablita y en temple rígido de 3/4 es .048. Pues lo ponemos aquí .048 y le damos enter y observen el cambio. Bajamos aún más la caída de presión. Bueno, pues espero yo que les haya gustado este pequeño tutorial. No olviden suscribirse y sobre todo compartir a sus conocidos, a sus colegas en obra, en escuela, y nos vemos el siguiente video. Hasta luego.